Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un nuevo video. Hoy les voy a compartir cómo realizar una remera chaleco. Le digo remera chaleco porque acá en Argentina a los suéter o a los buzos que no tienen mangas le llamamos chaleco. Entonces esta remera va a tener de esa forma. O sea, va a ser una remera sin mangas y a los costados los vamos a atar con unas tiras. Vamos a trabajar esta remera en la técnica de 2 agujas o palitos. Para eso van a necesitar unas agujas del número 7. Solamente vamos a trabajar con estas agujas, no necesitamos otro número de agujas. Y voy a pasar a compartirles el material. El material es este algodón, son fibras reciclables por lo que leí. Entonces les muestro, es un algodón intermedio y es matizado, es como un color natural con unos hilitos en color morado y color lila. Bien, acá atrás no le puedo dar otra especificación de este material porque no tiene nada, solamente dice que trae aproximadamente 100 gramos. Entonces ustedes pueden realizar esta remera con el material que ustedes deseen. Yo sí les recomiendo que sea algodón, 100% algodón, para que esta remera nos quede, para que sea fresquita para utilizar en la primavera-verano. Entonces pueden utilizar un algodón fino, un algodón intermedio, un algodón grueso también podría ser. Entonces, dicho esto, voy a pasar a explicarles más o menos acá lo que dibujé para que tengan una referencia. Para esta remera o chaleco vamos a trabajar 2 partes iguales, es decir, parte delantera y trasera se van a tejer de la misma manera. Vamos a, por acá, medidas. Va a tener un ancho de 45 a 50 centímetros, puede quedar un poquitito más ancha. Y su largo costado, el largo costado es esto, desde el comienzo hasta la sisa, va a tener un largo costado de 30 centímetros y una sisa que es desde donde disminuimos puntos para la sisa hasta el final, yo a eso le llamo sisa, va a medir 15 centímetros. Por acá abajo tengo la muestra con agujas número 7. 28 puntos, miden 15 centímetros y 4 filas 3 centímetros. Por acá realicé la regla de 3 simple, 28 puntos 15 centímetros. ¿Cuántos puntos necesito para 45 centímetros? Me da un total de 80 puntos. Entonces vamos a trabajar a partir de esos 80 puntos. Por acá yo ya avancé y tejí una parte. Vamos a montar 80 puntos y vamos a comenzar tejiendo punto Santa Clara o punto bobo. Vamos a tejer 4 filas en punto Santa Clara o bobo y después vamos a tejer unas cuantas hileras en jersey para comenzar a realizar este calado de agujeritos. Realizado este calado vamos a seguir tejiendo todo en punto jersey. A su vez, acá en los costados también voy a ir tejiendo un punto Santa Clara para que nos quede un borde más lindo para este chaleco, blusa, chaleco, como le quieran llamar. Lo voy tejiendo en ambos costados. Llegado a los 30 centímetros, como les dije que tiene que medir el largo costado, van a cerrar 5 puntos para la sisa. Cerramos 5 puntos y voy a seguir tejiendo en punto Santa Clara los 4 primeros puntos. Para seguir teniendo ese detalle de punto Santa Clara en lo que va a ser la sisa o el costado de esta blusita.
Al cerrar los puntos tejemos unas cuantas filas en jersey y vamos a cerrar puntos para el cuello. A mí lo que me gusta en estas blusas, o mejor dicho, lo que no me gusta, es tejer todo recto y no realizarle cuello a una prenda, porque ustedes pueden optar por tejer todo esto recto sin necesidad de cerrar puntos para el cuello, y después lo único que van a hacer es, al finalizar, cierran todos los puntos y después van a realizar costura para los hombros y ya les quedaría todo cerrado. Esta parte les quedaría como un cuello bote, ¿sí? A mí no me gusta el cuello bote, entonces yo siempre lo que hago es cerrar puntos para el cuello, hacer el cuello un poco más abajo, ¿sí? Entonces esto es lo que me gusta a mí. Yo les comparto esta idea, o sea, yo lo hago cerrando los puntos, pero si ustedes la quieren hacer todavía más fácil a esta blusa, lo que hacen es tejer todo recto y cerrar los puntos. Entonces, cuando cierran los puntos para el cuello, lo siguiente es tejer unas cuantas filas en jersey y punto Santa Clara o punto bobo. Ven que tejí al principio y al final. Ven, también acá realicé el detalle de punto bobo después que cerré los puntos. Entonces yo ya tengo una parte tejida, ahora voy a tejer con ustedes la otra parte para que vean lo fácil y sencilla que es esta blusita. Vamos a comenzar a montar los puntos. Entonces vamos a estirar una hebra súper larga y vamos a realizar un nudo deslizado, un nudo corredizo. Para comenzar a montar los puntos voy a tomar mi aguja. Tomada mi aguja, introduzco ese nudo corredizo o deslizado en la aguja y tengo dos hebritas. Tengo una hebra que viene del ovillo, que está hacia mi lado derecho, y tengo la otra hebra hacia el lado izquierdo. Voy a enseñarles o voy a explicarles cómo yo monto los puntos. ¿Qué es lo que hago? Tengo las dos hebras, ven, una hebra hacia este lado, la otra hacia este lado. Lo que hago es, con mi mano derecha, lo que hago es tomar la hebra, paso por los dos dedos y giro. Hago un giro. Se forma un pequeño círculo. Entonces a esto, ven, tengo la hebra pasa por mis dos deditos, entonces giro, hago un círculo. Entonces a ese círculo yo lo coloco en la aguja y vengo con la hebra del otro lado, paso sobre la aguja y vuelvo a este círculo que formé al principio y estiro y cierro. Vuelvo, agarro del lado del derecho con mi mano derecha la hebra, yo abro así los dedos, tomo y hago un giro, hago como una E, no sé si pueden ver. Entonces hago una E y mis dedos pasan por dentro. Esta hebrita o este tipo de E pasa o la engancho en la aguja y vengo de este lado con la mano izquierda, con la hebra del lado izquierdo, paso por la aguja y este bucle, este arito que me quedó, pasa otra vez por la aguja y estiro, y ahí voy colocando los puntos. Vamos una vez más. Tomo con esta hebra, con estos dedos la hebra, hago un giro, formo como una E, formamos una E y ponemos ese bucle en la aguja. Vengo del otro lado, paso la hebra por encima de la aguja y este bucle vuelve otra vez, baja y voy montando los puntos. Esta es mi manera de montar los puntos. Por supuesto, hay millones de maneras, ustedes tendrán la suya. Entonces montamos 80 puntos en nuestras agujas del número 7 para comenzar a trabajar. Bien, montados los 80 puntos, comenzamos a trabajar las primeras 4 filas en punto
bobo o punto Santa Clara, es decir, fila del derecho y del revés, tejemos todo en punto derecho. Entonces comienzo trabajando la primera fila en punto derecho. Terminamos la segunda fila, la primera fila, pasamos a la segunda del lado del revés, tejemos los puntos al derecho. Terminada la segunda fila, pasamos a la tercera del lado del derecho, tejemos los puntos al derecho. Cuarta fila del lado del revés, tejemos los puntos al derecho y las veo en la quinta fila para comenzar a trabajar. Trabajadas las 4 filas en punto derecho, vamos a trabajar esta quinta fila en punto revés, pero vamos a trabajar los 4 primeros puntos, los vamos a seguir tejiendo al derecho para que se forme el punto Santa Clara en los bordes. Entonces, los 4 primeros puntos los sigo tejiendo al derecho en las vueltas del revés y al final los últimos 4 puntos también van a seguir en punto Santa Clara en todas las hileras. Entonces, tejido los 4 puntos al derecho, voy a comenzar a trabajar puntos al revés para ir formando el punto jersey. Al terminar o al estar terminando la fila número 5, recordar que los últimos 4 puntos los seguimos tejiendo en punto derecho para que se forme el punto Santa Clara. Pasamos a la vuelta número 6 del lado del revés, entonces esta fila tejemos todos los puntos al revés. Los 4 primeros y los 4 últimos todo al revés. Recordar que del lado del revés es donde tengo que tejer los 4 primeros puntos y los 4 últimos puntos al derecho en las filas del revés para ir formando el punto Santa Clara. Entonces, ahora lo que voy a hacer es tejer 2 filas más, es decir, fila 6 y fila 7 para comenzar a realizar este caladito que le realicé a esta blusa. Para explicarle cómo vamos a tejer estos calados, estos agujeritos, primero tejemos fila 6 y fila 7, en la fila número 8 las veo. Estamos en la fila 8, ¿qué voy a hacer? Tengo los 4 puntos al derecho, pero como estoy en la fila del derecho, solamente los tengo que tejer al derecho. ¿Qué es lo que hago ahora? Para comenzar este calado voy a realizar una lazada. Yo la lazada la hago por arriba y tejemos 2 puntos juntos. Entonces, lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, lazada en la aguja, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos al derecho, lazada, 2 puntos juntos. Entonces así trabajan esta fila número 8 para realizar el calado de agujeritos, ¿sí? Lazada, 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos y así hasta terminar esta fila, recordando que los últimos 4 puntos los vamos a tejer al derecho y nos realizamos el calado, que son los 4 puntos de punto Santa Clara que estamos tejiendo en el costado. Terminamos de realizar la fila 8 donde realizamos los caladitos, seguimos tejiendo la fila número 9 que es del lado del revés. Del lado del revés van a tejer las lazadas y todos los puntos al revés. Entonces pasamos ahora desde la fila número 10, van a tejer un total de, acá les muestro la otra parte, van a tejer
recto ahora la cantidad de 35 filas, ¿sí? Entonces, tejen 35 filas recto, recordando de realizar los 4 puntos del inicio y los 4 puntos del final, de mantenerlos e ir tejiendo el punto Santa Clara. Cuando tejen las 35 filas, vamos a cerrar puntos para la sisa. Para la sisa vamos a cerrar la cantidad de 5 puntos, es decir, cerramos los 4 puntos que veníamos trabajando en punto Santa Clara y un punto más. Esas disminuciones las vamos a realizar en la fila número 36. Entonces, lo siguiente que hacen es tejer 35 filas recto para que en la fila número 36 comencemos a cerrar los puntos para la sisa. Una vez que tejen las 35 filas, vamos a pasar a cerrar los puntos para la sisa. Para la sisa lo que voy a hacer es en la fila 36 del lado del derecho de mi tejido voy a cerrar 6 puntos. Entonces comienzo tejiendo un punto al derecho, tejo un segundo punto al derecho y al primer punto lo deslizo hacia el segundo, cerrando el primer punto. Entonces voy cerrando un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 5 puntos, 6 puntos. Entonces ahora sigo tejiendo todo en punto derecho. En la fila 37 del lado del revés voy a cerrar los otros 6 puntos de mi otra sisa. Fila 37 del lado del revés voy a cerrar los 6 puntos para mi sisa. Acá voy a tejer los puntos al derecho. Entonces tejo un primer punto, tejo un segundo punto y deslizo el primero sobre el segundo. Entonces voy cerrando un punto, 2 puntos, 3 puntos, 4 puntos. Cierro el quinto y el sexto punto. Entonces lo siguiente es tejer los puntos en esta fila al revés. Solamente los puntos que cerramos los vamos a tejer al derecho para continuar con el punto Santa Clara o punto bobo en lo que es la parte del costado de esta blusa o chalequito. Entonces tejo toda la fila hasta el final en punto revés. Terminada de realizar lo que serían las sisas, estamos en la fila 38 del derecho y lo que voy a hacer ahora es trabajar las siguientes 11 filas recta, pero vamos a seguir realizando el punto bobo o punto Santa Clara en los 4 primeros puntos. Entonces, como estoy del derecho, voy a tejer toda esta fila en punto derecho y en la fila 39 del lado del revés voy a tejer los 4 primeros puntos y los últimos 4 puntos de esta fila en punto derecho y los puntos del medio al revés para que se vaya formando este punto Santa Clara. Bien, tejida las 11 filas recto, realizando el punto Santa Clara al comienzo y al final de esta fila, vamos a pasar a cerrar puntos para el cuello. Entonces, para cada hombro voy a tener 14 puntos, 14 puntos, 14 puntos y voy a cerrar 40 puntos.
Entonces voy a tejer 14 puntos. Tejido los 14 puntos, ahora vamos a comenzar a cerrar puntos para el cuello. Entonces tejo un punto al derecho, tejo un segundo punto y al primer punto lo deslizo hacia el segundo punto. Y así van a ir cerrando un total de 40 puntos. Al cerrar los puntos para el cuello, trabajamos los últimos 16 puntos para el otro hombro. Tejido los 16 puntos del hombro, pasamos a la parte del revés del tejido y ahora desde acá, desde la parte del revés, voy a tejer 7 filas recto. También voy a seguir trabajando el punto Santa Clara al comenzar y al finalizar esta fila. Entonces sigo trabajando tejidas las 7 filas, a los 16 puntos los vamos a pasar a retirar en un hilo auxiliar. Pasamos a realizar la costura de los hombros. Para eso dejo una hebra larga de cualquiera de la parte de nuestro tejido y vamos a enfrentar los revés. Voy a comenzar con ajustando un poquito la hebra y pasando hacia el otro lado tomando el primer punto. Nuestro primer punto es este puntito que nos aparece acá. Tomo este punto y a su vez voy a pasar hacia el otro lado. Paso hacia el otro lado y ahora voy a venir de este lado tomando el primer punto que tomé. El primer punto con el que trabajé, tengo que abrir bien el tejido para encontrarlo, es este. Entonces tomo el punto y voy a pasar hacia la par o hacia el otro lado. Ajusto, voy a venir ahora hacia el otro lado, voy hacia el frente tomando el punto que ya había trabajado, que es este. Entonces tomo ese punto y voy a pasar hacia el punto de la par. Entonces lo que tienen que hacer es siempre trabajar con un punto anterior y un punto de la par. Entonces mi punto anterior es este, entonces lo voy a tomar de esta manera y voy a pasar hacia el siguiente punto o al punto de la par, es este. Tomado ese punto, ajusto un poquito, voy a ir hacia el frente tomando el punto con el que trabajé la vuelta anterior, es este, como lo pueden ver ahí. Entonces tomo el punto y paso hacia el siguiente punto o al punto de la par. Tomado el punto de la par, ajusto, voy a venir hacia el otro lado y voy a tomar el punto anterior, que el punto anterior es este. Ven, ya está cosido, ya lo tomamos en el punto anterior y pasamos ahora al siguiente punto, que es este. Entonces siempre voy tomando un punto anterior, voy a tomar el punto anterior, es este, y trabajo con un punto de la par. Bien, tomado el punto de la par, voy a volver hacia el otro lado, tomar el punto anterior, que es este, y ahora tomar el punto de la par. Bien, voy ajustando. Voy a trabajar con un punto anterior
y me voy hacia el otro lado tomando el punto de la par. Vuelvo, tomo el punto anterior que es este y tomo el punto de la par, y así voy trabajando, van ajustando un poquito y van tomando punto anterior, punto de la par. Acá se ve clarito el punto anterior y el punto de la par. Punto anterior lo tomo, punto que está a la par también. Ahí tomé la hebrita del hilo auxiliar, pero no importa, voy acomodando. Tomo el punto que está a la par, que es este, y ahora me voy hacia el punto que está a la par. Entonces seguimos cosiendo. Vengo hacia este lado, tomo el punto anterior que es este, y acá tengo el punto de la par. Ya no lo tengo con la hebrita porque lo estiré un poco, pero ahora sí lo tomo. Me voy hacia el otro lado. Este es el punto anterior que tomé y voy hacia el otro lado tomando el punto de la par, y así van trabajando. Tomo el punto anterior, acá está solito, como recuerdan no tiene la hebra auxiliar, y ahora paso al siguiente punto o al punto de la par. Es una costura fácil hasta que le agarran la mano, pero si la practican les va a salir, y es una costura muy linda porque ya de este lado en el hombro no, porque acá en el hombro la costura ya no sería visible y queda mucho más linda. Ustedes pueden optar por realizar la costura que ustedes deseen. Yo quería mostrarles esta costura. Punto anterior, punto de la par, punto anterior, punto que está a la par. Voy con el punto anterior, punto que está a la par, y así van trabajando. Bien, terminada la costura, ven como ven ahí realicé el último punto. Tengo estas hebritas, voy a ajustar ahí para que la costura ya quede firme, y les muestro ahora cómo nos queda de la parte del derecho esta costura. Ven, los quedaría de esta manera, es como si continuase el punto, ¿sí? Entonces del otro hombro van a realizar la misma costura. Terminada la costura de los hombros, nos quedaría más o menos de esta manera. Tenemos parte delantera y traseras iguales. Lo siguiente que vamos a hacer es realizar unos cordones para atarnos esta blusita o este poncho. Yo voy a realizar 2 cordones en lo que es la parte de la sisa. Vamos a sacar un cordón de un lado, un cordón del otro, y al otro más o menos en la mitad. Sí, por acá más o menos el otro, en esta parte también otro cordón, y por el otro lado otro cordón. Entonces de esa manera vamos a atar esta blusita. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar el hilo con el que vengo trabajando, una aguja de crochet, esta es del 3,5. Voy a introducir mi aguja en el último punto y vamos a realizar cadenas. Van a realizar la cantidad de cadenas que ustedes crean necesarias para poder atarse y realizarse un moñito. Tejidas las cadenas, yo tejí un total de 48 cadenas. Me voy a devolver realizando punto deslizado en toda esta cadena. Esto lo hacemos para que este cordón nos quede un poco más firme. Entonces se devuelven realizando medio punto hasta la primera cadenita.
Llegué a la primera cadenita que realicé, voy a realizar también un punto deslizado, cortar la hebra y del otro lado realizar el mismo cordón. Bien, una vez realizado el otro cordón, entonces ataríamos de esta manera esta blusita, realizo un moñito y nos quedaría listo. Entonces del otro lado, lo que es la otra sisa, en ambas sisas sacan un cordón hacia cada lado y también yo, como les dije, voy a realizar otro un poco más abajo. Eso ustedes lo pueden calcular, pueden hacerlo en el medio o directamente pueden hacerlo abajo en lo que sería el comienzo de esta prenda. Entonces yo voy a realizar estos últimos cordones y acá para el cuello tienen la opción de realizar todo un medio punto si quisieran, o pueden realizarle otro punto cangrejo o un punto deslizado. Eso lo eligen ustedes. Entonces esta prenda básicamente estaría finalizada.